Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Es un placer saludarle en esta mañana de sábado. Gracias por estar con nosotros en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar y compartir mucho conocimiento sobre buenas prácticas para poder darle calidad de vida a los seres vivos que escogemos tener los acuaristas en nuestros acuarios, y también busca darle visibilidad a los esfuerzos de conservación de recursos naturales con mucho énfasis en los recursos marinos, tanto en nuestro país como internacionalmente. Hoy le damos gracias al Creador por la oportunidad de una vez más, una semana más, llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su casa, hasta su automóvil y donde quiera que sea que usted nos está escuchando. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina en esta mañana de sábado. Ya bien acomodados, por supuesto bien acompañados en el Control Master Monumental por don Cristian Hernández, don Hernán Azofeifa también aquí como coproductor del programa, ya tomándose un cafecito y disfrutando de todo lo que tiene que ver con Acuariofilia Marina. Muy buenos días, Ricardo, y está buenísimo este café que hoy nos han regalado. Un saludo a todos ustedes que nos acompañan como es habitual los días sábados. Muchas gracias por estar acompañándonos en Acuariofilia Marina desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde sus vehículos, y que aquellos que son acuaristas pues hoy saquen provecho del día sábado para atender adecuadamente sus acuarios, proceder a las limpiezas rutinarias, medición de parámetros, control de nutrientes, en fin, bastantes cosas de las que hacemos, porque lo importante es la calidad del agua. Y hoy vamos a conversar de otro elemento que es muy importante para la buena salud de nuestros peces. Vamos a alejarnos a veces de la frecuencia que tenemos con temas relacionados con corales y vamos a hablar hoy un poquito del alimento de los peces. Sí, es un programa que se las trae muy interesante. Y gustó mucho, don Hernán, que el programa pasado hiciéramos inclusive una rifa. Cortesía de Reefers Costa Rica y de Azocam, y dicen los conocedores del fútbol que equipo que gana no se cambia, así que hoy hemos invitado nuevamente a dos de nuestros asociados, a don Alex Marín y a don Charlie Bustos, que también estuvieron con nosotros la semana pasada en el programa que hicimos sobre las algas, y que hoy nos acompañan no solamente para compartir este tema sobre la correcta alimentación de los peces, sino también porque traen más premios para rifar. Y porque hoy también tenemos una pregunta interesantísima para que usted que nos escucha se vaya al Facebook de Azocam. Ya tenemos la pregunta posteada, publicada ahí en el Facebook. Está facilísima para que usted pueda contestar. Y tiene tiempo hasta las 12, mediodía, para poder contestar esa pregunta. Y en la tarde estaremos anunciando los ganadores. Así que don Charlie Bustos y don Alex Marín, muy buenos días y cuéntenos qué sorpresa trae hoy Reefers Costa Rica para las personas que nos están escuchando y cuál es la pregunta para que se vayan preparando de una vez. Bueno, muy buenos días, compañeros, un placer estar por acá nuevamente. Saludos a don Hernán, Ricardo, Charlie. Y sí, ahí traemos otros regalitos para la gente que nos escucha. La pregunta va a ser muy sencilla. Y va a ser esta: ¿qué tipos de alimentos utilizamos nosotros en el acuario para alimentar a nuestros peces? ¿Cuáles son los tipos de alimentos que damos a los peces? Muy bien, ahí está la pregunta, entonces ya usted la puede encontrar en Facebook. Y Charlie, ¿qué se gana la gente? Buenos días. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo esta mañana. Los premios van a ser unos lentes de Reef to Reef. Va a ser una tacita con el logo de la Asociación de Acuaristas Marinos de Costa Rica, y la tacita también trae el logo de nuestro WhatsApp, grupo de WhatsApp, Reefers CR. Entonces esperemos que pongan bastante atención al programa para que contesten bien la pregunta.
Para nuestros amigos que nos escuchan, nuevamente es un concurso exclusivamente para Costa Rica. Y para quien no entiende el tema de los lentes, nosotros los acuaristas, cuando queremos ver mayormente los pigmentos fluorescentes que tienen los corales, usamos unos lentes que son como anaranjados, que realzan los pigmentos fluorescentes. Y esa es la novedad de los anteojos, que yo sé que van a estar muy apetecidos. Ricardo, cuando hablamos de la nutrición de los peces, siempre es, y espero que no sea algo cliché, siempre decimos, antes de comprarlo, consulte si es un pez omnívoro, si es un pez carnívoro, si es un pez herbívoro, para que en función de ese hábito de alimentación consigamos alimentos adecuados para estos organismos. Pero quería empezar el programa dando a conocer un estudio muy interesante, porque alguien diría, bueno, si tengo un pez herbívoro, pues solo alimento verde tengo que darle. Y no necesariamente, y aquí es donde viene lo interesante de este estudio que quiero compartir. Resulta que la Universidad de la Florida hizo un estudio que llamó la administración nutricional de los peces herbívoros del arrecife que están en cautiverio. Y en el estudio, por ejemplo, se utilizaron grupos de cirujanos azules del Atlántico y se crearon 3 grupos. En el primer grupo de estos cirujanos fue alimentado exclusivamente con alga de la familia Ulva, que uno diría, perfecto, son cirujanos, son herbívoros y van a tener una buena alimentación con el alga Ulva. El segundo grupo fue alimentado con productos comerciales diseñados para peces herbívoros que usamos en la acuariofilia. Y el tercer grupo fue alimentado con una dieta comercial que más que la marca del producto, más que si era herbívoro o proteína o esto, lo que ellos se fijaron es que las proteínas que se incluyeran en el alimento fueran proteínas de orden marino, que estuvieran en esa fórmula. Los resultados fueron que tanto en el primer grupo como en el segundo grupo se encontraron tasas de mortalidad del 80% de esos peces en cautiverio. El tercer grupo, y los que lograban sobrevivir, el 20% restante, mostraban niveles muy altos de desnutrición y de inanición. El tercer grupo, la mortalidad cayó del 80% a un 30%. Y se mostró que ese grupo, su masa de peso creció un 400%. Esto lo que quiere decirnos es que los peces herbívoros que tenemos en cautiverio también requieren de proteínas de origen de materia vegetal, pero también de alimentos que no necesariamente encontrarían en su hábitat natural, y por eso es muy muy importante que comprendamos que nuestros peces tienen que tener nutriciones particulares para los organismos que tenemos. La evidencia ha demostrado que muchas enfermedades comunes que tenemos en nuestros peces, por ejemplo la línea lateral en los cirujanos, el agujero en la cabeza que podemos verle a estos o a los peces ángeles, tienen que ver mayormente con problemas nutricionales. Y esto es muy importante porque tenemos que entender que la mala calidad de agua, de la cual hablábamos en el programa pasado cuando veíamos el tema nutricional, entonces, que la mala calidad del agua y una mala nutrición solo llevan como resultado un desastre total. Por el contrario, buena calidad de agua, buena administración de la nutrición de los peces, nos van a dar peces con una extraordinaria calidad de vida, que es nuestra responsabilidad como acuaristas.
Sí, don Hernán, yo me pongo a pensar, para sumarle a lo que usted dice sobre este estudio muy interesante, y hago la analogía a la alimentación de los seres humanos. Si usted es una persona que acostumbra a comer saludablemente, claramente eso va a generar que usted tenga una mejor calidad de vida, que tenga un buen sistema inmunológico, que se pueda defender de mejor forma ante enfermedades, etcétera. Inclusive hasta el peso, ¿verdad? Va a poder ser controlado de una mejor forma, entonces físicamente usted va a estar mejor. Sin embargo, si usted es de las personas que consume comúnmente comida chatarra, como le decimos comúnmente, con mucha frecuencia, va a empezar a tener problemas. Problemas de peso, problemas de colesterol, problemas de enfermedades, sistema inmunológico deficiente, etcétera, etcétera. Muchos problemas. Lo mismo pasa con los peces que nosotros tenemos en los acuarios. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en términos de definir cuál es la alimentación correcta para esos seres vivos que hemos decidido tener dentro de esos cristales? Porque en alimentación hay muchísimas opciones que tenemos, algunas fabricadas por compañías oficiales, algunas más hechizas, inclusive preparadas en hogares, preparadas por personas que quieren tener su propia línea de alimentos, y algunos de ellos son más nutricionales que otros, y dentro inclusive de la categoría de alimentos oficiales de algunas compañías hay calidades diferentes de alimentos, hay tipos diferentes de alimentos, que es la pregunta que Alex le lanzaba a las personas que nos escuchan al principio, y es la pregunta que tenemos en nuestro Facebook: ¿qué tipos de alimentos hay? Y si todos son adecuados para todos los días, o me debo casar con solo un tipo de alimentación. Imagínense que nosotros solo pudiéramos comer arroz. ¿Qué generaría eso en los seres vivos, ¿verdad? En los peces, o en el caso de nosotros. Y cómo debemos de darle diferentes tipos de alimentos para las diferentes necesidades que tienen. Y muchas veces hasta el alimento tiene injerencia hasta en la coloración de los mismos peces que tenemos. Y es que tenemos que ver cómo se comportan los acuaristas, Ricardo. Yo estoy seguro que vos has escuchado, yo no le doy a ese pez esa marca de comida porque no lo come. Y eso a veces son marcas de comida muy buenas. Pero siguiendo tu ejemplo, si vos le das a un niño papas fritas o le das un poco de brócoli, yo creo que todos estamos seguros que es lo que va a preferir el niño comer. Y lo mismo sucede con nuestros peces. El problema es que los malacostumbramos a comer comida que no necesariamente es la más sana para ellos. Y de ahí se va a derivar todo lo que acabas de explicar en la analogía con el cuerpo humano. Sí, correctamente, don Hernán. Entonces, sí, es un tema que se las trae, es un tema que tenemos que tocar, y ahora inclusive vamos a abrir el espacio para que cada uno de nosotros, de los cuatro, compartamos cuál es nuestra estrategia, nuestra metodología de alimentación, nuestra preferencia en términos de hábitos de alimentación de los peces. Pero claro está, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque no es solamente echar ese pez en la pecera y ahí vamos, sino es tener la fuente de alimentación, porque ojo, algunos de los peces que tenemos en nuestros acuarios no necesariamente se alimentan de ese producto comercial que adquirimos en las tiendas. Algunos peces tienen fuentes de alimentación que son desarrolladas dentro del mismo acuario, entonces tenemos que asegurarnos de tener todas esas opciones para los peces. Don Charlie y don Alex, ¿qué toman en cuenta ustedes desde el punto de vista de alimentación cuando tienen una variedad de especies entre herbívoros, carnívoros, etcétera? ¿Cuál es la estrategia? ¿Ustedes qué toman en cuenta en ese sentido? Bueno, en mi caso, don Ricardo, yo me gusta indagar un poco en los foros para no probar yo con mi acuario, para irme a la segura de una vez y saber que el alimento que estoy comprando ya lo han adquirido varios acuaristas y lo puedo dar a mis peces sin ningún problema. En mi caso sí me gusta dar variedad, me gusta dar congelado, me gusta dar los pellets, me gusta dar vivo, alimento vivo de por lo menos una vez al mes, y también la famosa hojuela. Eso es la estrategia que me ha servido a mí por el momento.
Muy bien, don Alex. Ok, yo ando muy parecido. Yo utilizo hojuela como el alimento principal, por decirlo así, y pellets. Utilizo congelado y varios tipos de congelado. Hay varios mix, qué sé yo, uno solo de artemia, hay otro que viene misis y inclusive con alga. También alimento vivo, por lo menos una vez al mes, una vez cada 2 meses por ahí. Y el congelado lo utilizo como día por medio, más o menos. Muy bien, don Hernán. Ricardo, yo creo que lo que tenemos que ver en este tema, bajo esa realidad de que a veces tenemos un variopinto de peces herbívoros, carnívoros, omnívoros, es cuál es la dieta que tengo que darle, porque pueden haber herbívoros, pero sus necesidades pueden variar. Entonces, yo quisiera aprovechar el programa de hoy para que la gente tenga un poquito más de criterio a la hora de ir a una tienda, no solo preguntar si este es un pez herbívoro, carnívoro, omnívoro, etcétera, y coger un frasco y ver la anotación en cuanto a cómo está compuesto, sino que pueda contrastarlo a la luz de un poco de información que yo creo que tal vez podamos brindarles el día de hoy. Lo que tenemos que tener presente ya quedó claro. Alimentar por alimentar no tiene sentido, y poníamos el caso del chiquito que le podemos dar papas fritas o le podemos dar brócolis, que es lo más sano para él. En cualquiera de los dos casos lo vamos a alimentar, pero uno va a ser nutricionalmente correcto y el otro no necesariamente. Entonces tenemos que entender que los nutrientes que hablábamos en el programa anterior, y hablábamos que las cargas de fosfatos y de los nitratos estaban presentes precisamente en los alimentos, van a ser fundamentales para los peces, porque esos nutrientes son los que le van a generar al pez la energía para todos sus procesos, desde poder crecer, estar con un sistema inmunológico robusto, etcétera. Entonces, cuando hablamos de nutrientes tenemos que entender varios conceptos. Tenemos primero las proteínas, que es del renglón de nutrientes uno, por no decir el más importante, porque es fundamental para mantener el crecimiento. La cantidad de proteína puede variar en los peces, y por eso yo hacía el apunte. Puede ser que un carnívoro requiera más proteína versus el herbívoro, y dentro de un herbívoro unos requieran más y otros requieran menos proteínas. Pero lo cierto del caso es que todos los peces van a requerir algún nivel de proteínas en sus dietas. La proteína tenemos que tener claro que lo importante es que se compone de varios tipos de aminoácidos. De hecho, hay 10 que son absolutamente necesarios o llamados esenciales para que realmente exista una dieta saludable en los peces. Y por supuesto, no necesariamente, como lo explicaba en el programa pasado, lo que diga la etiqueta de alimento sobre la cantidad o porcentaje de proteínas es el tema relevante que nosotros como acuaristas deberíamos de mirar en el envasado de ese alimento. Lo más importante, por encima de ese valor de la proteína, tiene que estar atendido en función de los contenidos de aminoácidos. Aminoácidos que son fundamentales para esa buena salud de los peces. Entonces, recordemos que los aminoácidos son bloques de construcción y son los que permiten que esos peces desarrollen en todo su sentido, ¿verdad? Entonces, más que mirar el porcentaje de proteína del 30 y pico por ciento, del 40 y pico por ciento, veamos la calidad de la proteína. Una mala calidad de proteínas le va a resultar al pez muy difícil de digerir, y ahí es donde vamos a encontrar más bien problemas de salud y por tanto desechos mayores que nos van a contaminar esa calidad de agua. Entonces, la calidad de las fuentes tiene que ser mirada,
Y no puede bastar que nos conformemos con que veamos, por ejemplo, harina de pescado. Porque no es lo mismo la proteína de la harina de pescado que fue creada usando todo el pescado que la harina de pescado que fue usada solo usando la cabeza, las aletas, los desechos del pescado. Entonces, conocer cómo el fabricante de ese producto alimenticio prepara esa proteína que nos está ofreciendo tiene que requerir ese paso adicional por parte del acuarista en esa parte de investigación si quiere darle muy buena nutrición a sus peces. Otro elemento fundamental en este renglón de la nutrición son los carbohidratos. Los carbohidratos son fundamentales porque son la clave de energía que requieren los peces. Son químicos complejos que nos permiten descomponerse en azúcares simples, en metabolizarse en energía, y que debido a que el cuerpo de los peces, de nuestros peces marinos, no pueden producir estos carbohidratos o azúcares simples, es que necesariamente tenemos que dárselos en una dieta balanceada. Luego también tenemos el tema de las grasas, conocidas como los lípidos, que también son absolutamente necesarios y que van muy de la mano con algo que Alex decía en el programa pasado, por ejemplo, de los flujos del agua. Nada hacemos con engordar peces, por ejemplo, imaginémonos cirujanos que nadan en su ambiente natural kilómetros de kilómetros en mar abierto, y nosotros los tenemos en acuarios cerrados donde los estamos poniendo obesos porque no hay flujos de agua que creen resistencia para que ellos naden contracorriente y hagan ese ejercicio que vos hablabas sobre el sedentarismo en el ser humano. Luego también tenemos el tema de las vitaminas, que son muy importantes porque no todas las pueden ser sintetizadas y hay que agregarlas en los alimentos. Y luego aterrizamos también en otro elemento fundamental de la nutrición, que son los elementos traza, que aquí tiene que ver mucho con la calidad de sal o suplementos que usemos. Entonces, Ricardo, teniendo esa información, es lo que yo sugiero: cuando usted vaya a comprar un alimento, verifique todos estos elementos y entienda la necesidad nutricional que tienen sus diferentes peces. Por ejemplo, los carnívoros van a requerir un 75% de proteínas en promedio, pero que sean de proteínas diversas. Entonces, que haya un poquito de proteínas acá, no sé, de almejas, de krill o de otro tipo, no de un solo producto. El caso de los herbívoros, de 35% a 40% su dieta tiene que estar compuesta por los contenidos vegetales, y el resto lo van a obtener del plancton marino, de las algas y del krill. Hay que tener aquí cuidado que, tratándose de herbívoros, los alimentos que no son buenos y que se venden para nuestros peces tienen un serio problema, porque utilizan fuentes de materia vegetal que tienen celulosa muy gruesa, muy fuerte, y cuando hablamos de los alimentos de origen marino, esa celulosa o no existe o es muy fácil de digerir para nuestros peces. Entonces, a nivel de su desarrollo evolutivo, ellos no aprendieron a metabolizar la celulosa, no sé, que pueda generarle la soya, por ejemplo, la fibra que está presente en la soya, y eso les va a traer problemas gastrointestinales. Y por supuesto también tenemos la categoría de los omnívoros, donde van a requerir la presencia de vegetal como de carne, y el 35% de las proteínas provienen de la parte de las carnes. Conforme se nos hacen más viejos, esos peces omnívoros van a requerir más vegetales que el carne, y creo que quienes tienen perritos comprenderán
que cuando son cachorros les damos más proteínas, pero conforme se nos van haciendo más viejos ya la fórmula va cambiando a contenidos más de vegetal. Sí, tremendamente importante lo que usted nos acaba de decir, don Hernán, y que creo que la práctica común es que no tomamos en cuenta todo ese tipo de aspectos a la hora de comprar un alimento. Vamos y a lo mejor el precio del alimento o la marca del alimento sea más importante para los compradores, para muchos de nosotros, antes de entender las necesidades de cada ser que tenemos en los acuarios y las diferentes formas de alimentación que vamos a dar. Vamos a irnos a un corte, don Hernán y compañeros, porque nos gana el tiempo, pero vamos a venir a profundizar un poco en los tipos de alimentación para complementar la pregunta que tenemos en nuestro Facebook en estos momentos y profundizar un poco más acerca de las prácticas que tenemos cada uno de nosotros de cómo alimentar a los seres vivos. Así que nos despegamos por unos pocos instantes y ya casi volvemos con más información acá en Acuariofilia Marina. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, hoy hablando sobre la correcta alimentación, la buena nutrición, redundancia un poquito, para la buena salud de nuestros peces en los acuarios. Sí, don Hernán, yo quería complementar a lo que hablaban Alex y Charlie acerca de sus métodos de alimentación. A ver, hay que entender también un aspecto interesante. A veces nosotros decimos, bueno, yo le quiero dar una vez al día alimentación a los peces, pero hay algunos que por su proceso metabólico requieren de más veces, inclusive al día. Un ejemplo de eso son las antias, ¿verdad? Que son peces muy activos que requieren de tener un alimento más constante. Yo les confieso, compañeros, yo la forma en la que alimento a mis peces me apoyo en un alimentador automático. Desde hace varios años tengo esa práctica y me ha servido bastante para poder despegarme un poco de los procesos diarios de mantenimiento del acuario. Entonces yo 2 veces al día les doy alimentación de pellets, que son las clásicas bolitas que utilizamos de alimentos. Complemento, eso se los doy 2 veces al día y complemento con alga nori. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos cirujanos y muchos ángeles. También tengo un foxface, entonces básicamente media lámina de nori al día les dura 30 segundos en el acuario, ¿verdad? Son bastante rápidos comiéndoselo. Me gusta complementar con algunas otras fuentes de alimento, como por ejemplo las hojuelas, que me gusta dárselas generalmente 2 veces a la semana. Me gusta dar alimento congelado también, como lo decía Alex, diferentes tipos. Me gusta utilizar artemia o brine shrimp, como le llamamos. Me gusta también el mysis. Me gusta utilizarlo 2 veces a la semana y lo vitamino generalmente con un producto ahí para subirle el contenido nutricional. También 2 veces a la semana, que lo reemplazo de nuevo cuando utilizo alimento congelado o el mastic, por ejemplo, que es un alimento preparado en masa que me gusta utilizarlo, también lo vitamino. Pero si doy alguno de esos alimentos, no doy los pellets, por ejemplo, para mantener 2 tandas de alimentación al día. Y me gusta utilizar alimento vivo también, como ya lo decían Charlie y Alex. Lo utilizo generalmente 1 vez al mes y me gusta también vitaminarlo antes de darlo a los peces con un producto específico que utilizo. Además de eso, me gusta estar rellenando microfauna constantemente en el acuario. Cada 2 meses hago un relleno de microfauna que no solamente sirve para los peces, especialmente los wrasses, de los cuales tengo 7 u 8 especies diferentes, sino también para los corales como alimentación. Y complemento también con zooplancton y fitoplancton también, ¿verdad? Para completar la cadena alimenticia ahí que tengo en el acuario. Por lo menos son las prácticas que yo tengo y he visto una coloración ahí interesante en los peces. Don Hernán, cuéntenos usted cómo acostumbra a alimentar a sus peces. Yo te voy a contar pero sí quiero referirme a algo que señalaste, Ricardo, el tema de la frecuencia y la cantidad de alimentación. Por lo que yo expliqué en la primera parte del programa, tenemos que entender que hay alimentos de todo tipo.
A veces los económicos van a salir muy caros porque no les van a dar buena nutrición a nuestros peces, van a tener sistemas inmunológicos bastante pendejos para cuando se den problemas, etcétera, etcétera. Y hay alimentos que son muy buenos. El problema que tenemos nosotros los acuaristas es que seguimos aplicando las mismas raciones de alimento. Entonces, cogemos el buen alimento y le aplicamos la misma ración de alimento que usábamos con el mal alimento. Y ahí es donde vienen problemas de excesos de nutrientes en nuestros acuarios. Nosotros tenemos que ajustar las raciones no solo para que mayormente los peces se las coman y no queden en la columna de agua, sino que también tenemos que ajustar las raciones a la calidad del alimento que les estamos dando. Dicho esto, entonces yo te cuento que yo también uso un alimentador automático. Mis peces normalmente son alimentados 5 veces al día. Sí manejo mucho el peletizado, pero no es un pellet, son como bolitas muy finas del tamaño tal vez de un alfiler con cabecita grande, esas bolitas que se le ven encima al alfiler. Y lo que procuro es combinar algunas marcas, dado que tengo lo mismo, un poco de peces omnívoros y otros herbívoros. Procuro dar una mezcla en la cual la meto ahí en el cilindro del alimentador y entonces salen las raciones combinadas. Aunque yo sé que hay alimentos que son de amplio espectro, entonces que procuran alcanzar tanto omnívoros como herbívoros. Honestamente, mis herbívoros no los chineo tanto. Si están gorditos, no puedo decir que estén flacos, pero es porque los estoy obligando a comer todas esas algas indeseables que de lo contrario, si yo les doy mucho chineo, no me las vuelven a ver. Por aparte de eso, de las 5 veces al día, sí le doy alimento congelado, no con mucha frecuencia, pero sí se lo doy. Eso sí, lo dejo descongelar. Lo filtro en las hojas estas normales que se usan en los coffee makers, en las cafeteras, para que se vaya todo el líquido y que quede nada más el producto que se les da a ellos, y eso es lo que les doy. De vez en cuando también alimento tipo pasta, de las que pegamos en el cristal o en las rocas. Ese me gusta poner varios puntos para que los peces no se acostumbren a que solo en el mismo lugar, y lo hemos visto, hay peces muy territoriales que no dejan otros que se acerquen. Las algas de vez en cuando, no muy frecuente por lo que explicaba de los herbívoros. Y fuera de eso, Ricardo, el tema de la alimentación viva. Yo creo que eso sí es algo que sí le meto bastante cariño. Me gusta constantemente estar metiendo variedades diferentes de zooplancton. La ventaja que tiene eso, sí, bueno, partiendo de que uno compre zooplancton y fitoplancton de calidad, porque lo contrario el líquido que estás metiendo podría hacer más daño que bien. Lo importante es que uno puede meter y meter, que mientras esté vivo no va a generar ningún problema de nutrientes, porque mientras esté vivo el organismo más bien va a comer todos los desechos, y todas esas larvas o ese mismo zooplancton vivo que logra ser atrapado por los corales y los peces es una comida que es totalmente nutritiva para ellos. Y quienes tienen peces como tipo las antías que vos mencionaste, yo también tengo como 4 antías, tenemos que entender que son peces que constantemente tienen que estar siendo alimentados. Entonces el hecho que tengamos zooplancton vivo y que tengan frecuencia de alimentación a través de los instrumentos que hoy están disponibles, como los alimentadores automáticos, facilitan muchísimo el poder tener peces muy sanos. A tal punto que cuando inclusive puedes tener un pequeño brote de leak, el pez solito sale adelante porque tiene un sistema inmunológico bien robusto. Muy bien, no, excelente. Alex y Charlie, ustedes han visto estas consultas en sus grupos de WhatsApp, son comunes. ¿Cuánto le doy de comer a los peces? ¿Cuándo es suficiente? Y la otra pregunta ahí interesante y hasta polémica muchas veces, ¿será que le agrego ajo a la comida? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo sí
Yo le doy de comer 2 veces al día a los peces. Automáticamente con un alimentador al mediodía le doy pellets. Ahí hago un poquito lo de don Hernán, pellets de espirulina y pellets de los normales, para que los herbívoros coman un poquito de lo de ellos. En la noche sí me gusta darle yo manualmente, porque a mí sí me gusta comer a mí sí me gusta verlos comer, y también eso me ayuda a ver si todos están comiendo de paso. Que eso es un punto importantísimo, Alex, es un indicativo inclusive si hay algún problema con los peces. Correcto, eso sí, es una parte como mía, muy mía del hecho de llegar y ver que todos coman y parte del disfrute, lógicamente, del tanque de uno. El congelado que mencionaba anteriormente lo doy de día por medio, más que todo, porque me gustaría darle todos los días, pero por el tema de los nutrientes no, más que todo por la Cooperman, trato de darle día por medio, para que ella siempre tenga que comer. Si no hay mucha aitapsia o no está comiendo mucha aptapsia, lógicamente le reduzco un poco. Si no hay nada, pues le sumo más. Lo de las cantidades va muy de la mano, en mi caso, de lo que yo veo cuando comen. O sea, yo sé que el pez, usted le echa un minuto, medio tarro, y al otro medio minuto también quiere seguir dándole. Pero los míos, no sé si es por la variedad o qué, yo sí he notado que llega un punto donde más bien dejan que la hojuela ande por todo lado, como que ya dijeron, ya estoy lleno y listo. Entonces sí lo controlo de esa manera. Cantidad yo creo que va a depender mucho de las especies que cada quien tenga y de las dietas de cada uno, pero cuando yo lo hago manual, por lo menos me doy cuenta qué come cada uno o por qué lado se inclina más que el otro. Tengo 5 cirujanos en 100 galones y yo veo que de los 5, por lo menos 3, 4 siempre andan controlando lo que es tema de algas. Entonces, me imagino que por ahí pasan bien alimentaditos también. Don Charlie. Sí, Richard, bueno, usted preguntaba sobre de los grupos. En los grupos más que todo hacen estas preguntas. Usualmente esas preguntas se las hacen a los dueños de acuarios, a que los atienden a los acuarios, cuál es el mejor alimento que les pueden dar. Tal vez no lo consultan mucho en los grupos de WhatsApp. Lo que sí consultan es cuando tienen el pez enfermo. Consultan mucho que tengo el pez con IC, que qué puedo hacer, porque mucha gente se preocupa y ahora que los peces están tan caros, no quieren perderlos. Entonces hay quienes recomiendan que les dé ajo, hay quienes recomiendan que sobrealimenten, pero a mí lo que me gusta recomendar es que el pez tiene que salir adelante y casi que por sí mismo, darles de comer igual que siempre, si se puede. Recomiendan un poco de ajo para que les abra el apetito, pero ya hay alimentos que vienen remojados, vienen con un poco de sabor a ajo, entonces a mí no me gusta recomendar el ajo. No sé a usted si le gusta darles ajo. Sí, yo creo que estás tocando un punto importante. De hecho, era la pregunta que quería abrir seguidamente, es si la alimentación de un pez en cuarentena o en tanque de hospital debe ser diferente a la común que nosotros le damos en forma diaria. Y para contestar la pregunta que hacías directamente del ajo, yo particularmente no tengo la práctica de agregarle ajo al alimento, que personalmente creo que más que una solución curativa o un elixir que se utiliza en el ajo, es más para atraer el pez por el aroma y el sabor que pueda tener el ajo. Entonces yo particularmente no lo uso, además de que creo que el ajo tiende a poner un poco grasosa el alimento y el agua cuando lo combinas, entonces yo trato de evitarlo por lo menos. Pero volviendo al punto ese, compañeros, ¿qué tipo de alimentación utilizan ustedes en cuarentena? O cuando el pez está enfermo en un tanque de hospital, ¿modifican la alimentación o utilizan la misma? Ricardo, yo creo que tenemos que entender que hay peces que hoy día son cultivados y por tanto desde que nacen prácticamente aprenden a comer alimentos comerciales, y hay otros peces
que vienen dentro de las cuotas que los países manejan en el entorno de la regulación de CITES. Si son peces que vienen producto de esas cuotas que tienen de control de vida silvestre, control de poblaciones, yo por lo menos lo que recomendaría es que durante la cuarentena sí hay que procurar darle un alimento lo más cercano a su entorno natural. Entonces sí, el uso de alimentos tal vez vivos va a ser muy importante según la variedad que se tenga de peces. Por supuesto que habrán otros que son herbívoros, entonces habrá que optar por alimentos de tipo vegetal que sean normales para ellos, para crearles la transición hacia el alimento comercial y efectivamente mantenerlos aparte en un acuario de cuarentena, porque si lo ponemos en el acuario comunitario difícilmente van a poder recuperarse de todo el estrés del transporte, de levantar defensas. La cuarentena no solo es para ver si tienen enfermedades, es para que el pez se recupere y cuando entre al acuario comunitario tenga las mejores probabilidades porque está al 100% recuperado, y eso significa alimentación, mejorar su sistema inmunológico. Entonces hay peces que vamos a tener que inicialmente trabajarlos con alimento vivo, posteriormente probablemente por algún alimento intermedio entre seco y vivo, y ahí van a haber alimentos en suspensión, por ejemplo krill que viene en soluciones acuosas, o alimento congelado ya no necesariamente vivo, y ahí ir haciendo transiciones, agregando poco a poco una mayor cantidad de alimentación seco, hasta que ya aprenda a comer bien, que lo veamos bien gordito, bien fortalecido, para dar su paso al acuario comunitario. Porque un déficit de alimentación no es un problema propio solo del pez que no está siendo bien alimentado, es que altera el entorno comunitario. Los peces se van a hacer más agresivos, se van a hacer más territoriales, las horas de comidas, los dominantes no van a dejar comer a ninguno, y eso va a tener problemas de socialización en el acuario. Entonces sí, en un acuario cuarentena hay que dar un trato diferente. Si son ya peces que vienen cultivados en las facilidades que tienen los mayoristas, pues sí, lo ordinario sería decirle al dueño de la tienda qué tipo de alimento es el que en esa facilidad le daban a ese pez, para seguir uno con ese alimento y empezar la transición al alimento que luego uno use con el resto de peces. Sí, correcto. Y ahora Alex también hacía la referencia sobre un pez particular que tiene en su acuario, que es la mariposa Copperband. Esta mariposa es un pez, pues si se quiere, un pez un poco temido entre la comunidad de acuaristas, porque su tasa de supervivencia en los acuarios a lo mejor no es tan alta, precisamente por las prácticas que tiene mucha gente de aclimatación, de cuarentena, de alimentación de estos peces. Alex, a mí me gustaría preguntarte a vos y también a Charlie y don Hernán, ¿qué hacemos cuando un pez no quiere comer? ¿Verdad? Porque esa transición de la tienda donde lo vemos, que ojalá tengamos la práctica de cuando vamos a comprar un pez, al menos pidamos a las personas que venden el pez que le den de alimento para verlo comer, ¿verdad? Porque sabemos que la tasa de supervivencia se eleva muchísimo si un pez está comiendo de forma normal. Pero ¿qué hacemos con ese pez cuando llega y no quiere comer? Especialmente peces tan complicados como la mariposa Copperband. Alex. Ok, bueno, yo por lo general con ellas cuando las ingreso yo no tengo cuarentena, pero sí las pongo en una cajita acrílica por lo menos una semana antes de ya soltarla en sí al acuario. Yo les doy mastic revuelto con congelado, les hago la masita ahí mismo, entonces conforme van soltando, ella empieza a ver que le salen otras cosillas, ahí ella empieza a picar. Tal vez al principio sí es un poco costoso, a veces es súper fácil, a veces es una lotería en realidad, pero yo lo que hago es eso, yo les voy enseñando es así, después con las pepetas estas para alimentar,
Ya cuando les quito el mástic, empiezo con el congelado o con artemia viva y les empiezo a dar muy cerca de la boca para que ella misma interprete que eso es alimento que yo le estoy dando. Cada vez que yo meta la pepeta, ya con el pasar de los meses, ella va a interpretar que ahí viene comida, entonces prácticamente come de ahí. Y así es como las he logrado pegar. En realidad ya he tenido varias y por decirle algo, de 4, 3 he logrado pegar. Entonces no me ha ido tan mal. Y cuando las he quitado ha sido por otros factores, no tanto porque se me mueran. Muy bien, don Charlie. Ricardo, cuando un pez no quiere comer, pues como dicen, está jodido el asunto. Más que todo, porque creo yo que lo mejor es sacar el pez y tratarlo aparte. Porque el estrés de los demás peces, el estrés de que lo estén, ojalá tal vez si es un pez nuevo y el recibimiento no fue muy muy bonito, digamos, por los demás peces, entonces el pez sufre mucho estrés. Me parece a mí que lo mejor sería sacar al pez y si no se tiene una cuarentena, pues hasta hablar con el dueño del acuario que lo vendió. Pues me lo cuidas aquí, le damos de comer en tus peceras mientras se refuerza, mientras aprende a comer un poco y ya después me lo llevo. Porque posiblemente el pez llegue a morir, don Ricardo, si no come. Sí. Sí, yo creo que lo que tenemos que reforzar, que es importante, como ya lo demarcaba muy bien don Hernán, es ojalá todos tengamos la costumbre de tener una cuarentena donde le demos la oportunidad a ese pez a hacer esa transición, especialmente porque a lo mejor el alimento que se le dio a esos seres vivos en la tienda no sea el mismo que nosotros vamos a ofrecer en la casa. Entonces tenemos que darle la oportunidad a ese pez que asimile el nuevo alimento, que asimile el hecho de que nosotros lo vamos a alimentar, que se acostumbre a uno, inclusive, ¿verdad? Muchos peces tienden a acostumbrarse y hasta comer de la misma mano de uno. Entonces, la cuarentena es una herramienta valiosísima, no solamente, como lo decíamos anteriormente, para el control de plagas, sino también para la alimentación del pez. Ricardo, También, adelante, Carlos. No, también hacer un paréntesis y saber que hay peces que van como hasta por categoría de acuarista. Hay peces que son para expertos. No sé si ustedes han notado o han visto que hay peces para expertos, hay peces que son hasta para principiantes, y hay peces que me parece a mí que la gente compra sin un conocimiento básico de por qué lo están comprando. Tengo un acuario montado hace 3 meses y ya estoy comprando mandarines, por ejemplo. Entonces me parece que no tiene una lógica y hay que educar un poco más al acuarista en estas cosas. No, y no solo en eso, Carlos, que precisamente quería aportar eso desde 2 dimensiones. Una ya la abordaste, la otra es la siguiente. Si yo les preguntara a ustedes, ¿es fácil darle la alimentación a un cirujano amarillo? Yo sé que me van a decir que no es complicado, que es sencillo, pero dele la alimentación a ese cirujano amarillo cuando ya tiene en el acuario un cirujano ya establecido. Ojalá uno de los que podamos rankear dentro de la lista de los más agresivos, digo, ponerle un Achiles. No se trata entonces solo de que haya un tema de correcta alimentación, porque puede ser fácil que le demos la comida. El problema es que ese que ya está territorial ahí no va a dejar, por más cuarentena que le hubiéramos hecho, a ese cirujano amarillo. Ese Aquiles no le va a permitir establecerse, más si el acuario no es el adecuado, porque es pequeño, es un acuario de 50 galones, y metemos un cirujano a una comunidad ya establecida. Entonces, no solo lo que ahora Carlos apuntaba, sino que también tenemos que ver que hay peces que, aunque puedan tener una fácil alimentación, no deberíamos de introducir. Y ahí, por ejemplo, hay otros casos, como ciertos carnívoros, que a veces es con relativa facilidad verlos en las tiendas, las morenas, los listones azules o los listones negros, los Blue Ribbon, que a veces a uno le da una tristeza, porque yo he visto personas que las tienen en el acuario, les duran relativamente poco, porque no tienen una adecuada alimentación. Digamos, les dan
peces de desecho como alimentación, 4 colas, le dan oluminas, peces de ese tipo. Y ese pez, esa morena, esa Blue Ribbon, no va a tener todas sus necesidades nutricionales atendidas y termina muriendo por debilidad. Entonces, hay peces que si no tenemos las condiciones para introducirlos, aunque existan alimentos disponibles, no deberíamos de tenerlos. Y ahí podríamos hacer un ranqueo de peces como estos que cito, las Copperbank, que lamentablemente no es un pez para un acuarista ni siquiera intermedio. Los Idolomoros también son peces que no son para acuaristas novatos ni siquiera intermedios. Podemos tener brassers o lábridos, y si ya tenemos lábridos establecidos, quienes les gustan los lábridos, como el caso tuyo, Ricardo, pueden dar fe de lo complicado que es meter nuevos lábridos. Por más cuarentena que le hayamos hecho, van a haber tarde o temprano conflictos, y ese lábrido dejamos de verlo y resulta que tiene 2 meses enterrado en la arena por temor a salir y lo terminamos perdiendo. Sí, así es, definitivamente. Y si puedo aportar por lo menos otra buena práctica que tengo yo es, compañeros, cuando el alimentador automático vierte el alimento 2 veces al día en mi acuario, a mí me gusta que haya un proceso automático, lo tengo a través de uno de los controladores que utilizo en mi acuario, que apague las bombas de circulación y que apague el skimmer, para que el alimento sea aprovechado, o sea, que ese alimento caiga y tenga tiempo de ser consumido por los seres vivos antes de que se vaya a overflow y termine básicamente creando un problema de nutrientes y detritos en la parte de abajo del acuario. Así que, compañeros, nos va ganando el tiempo, pero un último consejo para las personas que nos escuchan y que disfrutan tanto, como ya lo decía Alex, de ver a los peces comer. Un último consejo que les podamos dar. Empecemos por don Charlie Bustos. Bueno, Richard, como siempre, me gusta inculcarle a la gente que lea bastante, ya sea de peces o de corales, que se instruyan bastante para que lo que hagan lo hagan responsablemente, y igualmente que tengan a sus peces bien alimentados sin elevar los nutrientes. Muy bien, don Alex. Bueno, a mí me gustaría decirles que ojalá cuando adquieran un pez en cualquier tienda hayan investigado antes sobre el mismo, sus dietas, sus comportamientos también a futuro con otros peces que quizás ya tengan, para que sepan qué alimentos tienen que darles y así mantener controlados esa parte de la dieta de esos seres vivos. Muy bien, don Hernán. Ricardo, yo les diría que tengamos la mente muy abierta, que sigamos investigando, sigamos estudiando. Hoy día el desarrollo de nuestro pasatiempo ha mejorado tremendamente. Podemos encontrar alimentos que son con probióticos, los cuales es fundamental. No solo los humanos tenemos microorganismos en nuestros intestinos que ayudan a digerir correctamente, los peces también, y acordémonos que los estamos llevando a ecosistemas cerrados donde esa función tiene que seguir manteniéndose. Hay también alimentos hoy día que se están generando que son nutracéuticos, lo cual viene a ser una gran alternativa para mantenernos todavía en mejores condiciones inmunológicas bien fuertes. Entonces no nos limitemos a alimentos tradicionales, estemos constantemente viendo cuáles son las nuevas ofertas y revisemos, porque hay muy buenos alimentos en el mercado que tal vez no tienen la campaña de mercadeo que tienen otras marcas, y estamos desperdiciando a nuestros peces con una muy buena alimentación. Sí, muy bien, compañeros, y yo lo único que aportaría para no redundar en los mismos es variemos los alimentos para dar necesidades a cada una de las especies que tenemos. Veamos la forma de dar alimento en diferentes posiciones del acuario para poder permitir que no solamente los dominantes coman, sino también los peces menos dominantes también tengan acceso, y utilicemos algunas vitaminas que también sirven para poder todavía levantar más el sistema inmunológico de los peces. Recordarles que tenemos la pregunta en nuestra página de Facebook de Azocam. La pregunta puntual es:
cuáles son los tipos de alimentos. Al menos mencione unos 3-4 tipos de alimentos que ya los hemos mencionado acá y queda participando en la rifa que tenemos el día de hoy, cortesía de Reefers CR y de Azocam. Ha sido un placer acompañarles. Queremos saludar también a esas personas que están muy cerca de nosotros en redes sociales. Enviarle un caluroso saludo a Milania Rocha, a Wilbert Arroyo, a Luis Ángel, a Mauricio Solano, a Martin Richards y Ángel Pame. Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros en las redes sociales, y gracias a todos ustedes por estar también en compañías de Radio Monumental. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina y permitirnos entrar en este espacio de sábado en la mañana al lugar donde usted se encuentre, ya sea su hogar, su lugar de trabajo o su automóvil. Continúe en compañía de la Radio de Costa Rica, 93.5 de la frecuencia modulada. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.